Por si las moscas, hoy vamos a hablar de cambio climático y conservación. Hace un par de semanas, hubo una reunión de expertos y ciudadanos que se reunieron para hablar de la crisis ambiental que parece ya que estamos tarde para atacarla. A mí me interesa mucho en ese programa darle rostro y empezar a darle rostro a aquellas personas que están haciendo algo al respecto, porque normalmente pensamos que es o una labor del Estado o que el individuo tiene poco que hacer, pero en esta reunión, o por lo menos en la conformación que vi, había muchísima gente de la sociedad civil que ha estado durante muchos años haciendo cosas interesantes a este respecto. Para hablar de estos temas me acompaña Óscar Moctezuma. ¿Cómo estás, Óscar? Muy bien, muchas gracias. Y Sandra Guzmán. Óscar es conservacionista, ha participado en proyectos de recuperación de especies y es fundador de Naturalia, que es una organización de la sociedad civil muy premiada. Muchas gracias. Y Sandra Guzmán, que es estudiante actualmente de doctorado de política, pero fue directora general de políticas para el cambio climático, miembro del World Wide Fund y del Centro Mexicano del Derecho Ambiental. Así es. Bienvenida. Muchas gracias. La primera pregunta es, ¿se nos está acabando el tiempo? Así es, estamos contra reloj. La crisis ambiental en el planeta ha crecido a una velocidad vertiginosa. Más rápido de lo que esperábamos. Pues realmente no contábamos con la información suficiente que a nivel planetario, digamos, nos permitiera entender que nuestro impacto ha sido mucho mayor de lo que estábamos pensando. De tal suerte que nosotros mismos, con toda la alteración que hemos ocasionado al planeta, pues nos estamos poniendo en riesgo. Hay hay muchos problemas ambientales, pero las dos principales problemáticas son, por un lado, el cambio climático, este calentamiento de la atmósfera, y la pérdida de biodiversidad. Ambos temas nos ponen en amenaza porque, bueno, creo que Sandra nos puede hablar mucho más en detalle sobre el tema del cambio climático, pero respecto a la pérdida de biodiversidad, tenemos una pérdida muy acelerada, mucho más allá de los fenómenos naturales que se daban en el pasado en la Tierra, de tal suerte que hoy se habla de que estamos viviendo una sexta extinción masiva, similar a la que aconteció en el pasado el planeta por razones naturales. Naturales, sí. Y hoy, pues para tener algunos datos, se estima que se extinguen en el planeta del orden de 30,000 especies cada año. Wow. Hay, según la ONU, 1 millón de especies en peligro de extinción en todo el planeta. Y el país que encabeza la lista con mayor cantidad de especies en peligro es México. Y esto no es nada trivial. O sea, imaginemos que lo que estamos haciendo es quitarle piezas, a una maquinaria perfecta que nos mantiene vivos. 1 millón de piezas, pues difícilmente la maquinaria puede funcionar. Lo que está en riesgo es una serie de procesos ambientales, procesos ecológicos, que son los que nos permiten vivir, desde la producción de oxígeno, la polinización, la dispersión de semillas, todo lo que hace, pues, directa e indirectamente nuestra vida posible. Claro. En cambio climático, ¿cómo estamos, Ana? Yo creo que definitivamente estamos en un momento definitivamente tardío para atender una crisis como lo es el cambio climático. Pero recordemos que el cambio climático es un fenómeno que es esta alteración del sistema climático a causa de la actividad humana. Esto quiere decir que la quema de combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas, la gran deforestación que estamos viviendo en el mundo, habremos escuchado lo que pasó en Brasil, de los incendios en la Amazonía, lo que pasó en México, más de 6,000 incendios forestales en el país, en África. Sí, hace unos meses. Y justamente lo que estamos viviendo es un aceleramiento
de estos fenómenos, cada vez seguimos consumiendo más combustibles fósiles, pese a que sabemos que son actividades que están alterando el sistema climático y que están teniendo severas consecuencias. Estamos hablando de fenómenos como es un huracán Dorian, que está ahorita también teniendo impactos importantes en las Bahamas. Llegamos a un huracán categoría 5, que hace mucho que no se veían en estas zonas. Y por supuesto estamos hablando de sequías, estamos hablando de problemas en México, como es el sargazo, ¿no? Que a toda luz tiene que ver con el aumento, con el calentamiento del mar, con esta conglomeración del dióxido de carbono en estas algas. Estamos viendo fenómenos como lo que sucedió en Guadalajara, esta granizada atípica, que a toda luz también es un fenómeno pues, que es parte de este sistema climático que estamos trastornando con nuestras actividades humanas, y que el llamado más importante que nos está haciendo en este momento es que como humanidad estamos amenazadas, somos una especie más y eso tenemos que aceptarlo, porque el no aceptarnos como parte del problema nos evita ver que también podemos ser parte de la solución. Entonces tenemos a nivel planetario, básicamente lo que nos ha dicho el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es este grupo de científicos que se ha reunido a nivel global para analizar cómo ha evolucionado el tema de cambio climático, nos está diciendo que si nosotros no reducimos 45% de las emisiones globales en 2030, es decir, nos quedan 11 años para llegar a esta meta, el aumento de la temperatura planetaria podría ser de hasta 2 grados centígrados o más. Entonces, si pensamos que hemos aumentado 1 grado centígrado como humanidad y estamos teniendo estos fenómenos como más huracanes, más intensos, más sequías, entonces, en un contexto de 2 grados centígrados, muchas especies, por ejemplo, se habla de que 99% de los corales marinos podrían desaparecer o tendrían afectaciones en un contexto de 2 grados centígrados. Pero lo peor es que nos estamos caminando hacia una trayectoria de más de 2 grados centígrados. Es decir, hay científicos que claramente hablan de que hacia finales de siglo estamos hablando de 4 o incluso 6 grados centígrados. Definitivamente como humanidad no estamos generando las condiciones para adaptarnos, y pese a que no estamos generando las condiciones para adaptarnos, sí estamos haciendo muchas otras cosas que están incrementando el problema. Y ese yo creo que es el llamado más radical que tenemos que hacer, que en nuestras manos está cambiar la trayectoria en términos de reducción de emisiones, por supuesto, pero también la trayectoria de aprovechar nuevos mecanismos, nuevas tecnologías en la generación de electricidad, aprovechar las energías renovables, en la movilidad. El transporte es una de las principales fuentes emisoras. Todos utilizan coche en algún punto de la historia, son grandes contaminantes, y hoy la oportunidad es en transitar. ¿Cómo logramos transitar de un transporte de combustión interna a un transporte eléctrico, por ejemplo? Y si tienes un transporte eléctrico que se alimenta de energía renovable, como la solar, la eólica, que tiene pues esta ventaja de ser renovable, entonces estás hablando de binomios que son posibles. Ya no estamos hablando de inventar, digamos, el hilo negro. México tiene toda la capacidad que puedas imaginarte geográficamente. Tenemos todo para ser un país que realmente pueda transitar hacia un cambio de modelo radical en donde estas tecnologías realmente puedan beneficiar. Y ya no estamos hablando solo de una cuestión de crecimiento económico, estamos hablando de una cuestión social y de sobrevivencia. Totalmente. Y entonces esa es la gran oportunidad que tenemos como México. Vamos tarde, pero todavía podemos hacer algo. Vamos a dejar aquí, regresando vamos a hablar del ambiente internacional y el ambiente nacional sobre estos temas. Por si las moscas, estamos de regreso. Yo soy Guillermo Sorno. Estamos hablando sobre cambio climático con Óscar Moctezuma y Sandra Guzmán, y de conservación también. Antes de irnos al corte, dije que íbamos a hablar de la situación internacional y la situación nacional, que en nada ayuda a todo lo que están diciendo. ¿Por qué no comenzamos con los Trumps y los Bolsonaros del mundo y después hablamos de lo que pasa aquí en México? Yo podría comentar, tenemos un problema cultural muy serio, que tiene muchos años, obviamente, gestionándose. Tenemos esta percepción de que somos una especie aparte, superior, una especie que tiene todo el derecho de consumir los recursos de la tierra, y nos visualizamos como algo que no, como la especie privilegiada que no entra en estos procesos de hay una toda especie la como de naturaleza, un antropocentrismo. Centrismo, sí.
No nos sentimos animales. No nos sentimos animales. Ni parte y la Tierra nos está dando una cachetada y diciéndonos, eres tan animal como cualquier otra de las especies que evolucionó. Esto que nos decía Sandra, por ejemplo, del problema climático, en el mes de mayo llegamos a una concentración de 415 partes por millón de CO2, que era una concentración de dióxido de carbono que no se vivía en la atmósfera terrestre. Se vivió hace 3 o 5 millones de años, cuando no existía ni siquiera la especie humana. Uh-huh. El mar era 25 metros más alto, o sea, más arriba al nivel del mar. Las condiciones, la temperatura promedio del planeta era hasta de 5 grados, superior a la que tenemos hoy en día. Entonces, tenemos indicaciones en la historia del planeta de que hay condiciones que no nos permitirían vivir, ¿no? Como en la capacidad que tiene el ser humano. Por otro lado, también sabemos que no podemos crecer sin control y somos quizá la única especie que lo hace, ¿no? Hay un dato muy, muy interesante. Muchos científicos han tratado de, digamos, medir el impacto. Podemos medir muy claramente el impacto de la humanidad en el tema de los bosques con la deforestación. Tú la puedes hasta mapear. Uh-huh. Pero los bosques no solamente son árboles, también hay fauna y hay muchos animales y otros organismos. Entonces, algunos se pusieron a medir el impacto que ha tenido en la pérdida de fauna la humanidad. Y entonces hay un dato muy interesante. Hace 10,000 años, cuando digamos que el planeta estaba en equilibrio, el ser humano, que solamente éramos 4 millones de personas en el planeta, equivalíamos a menos del 1% de la biomasa, es decir, del peso de todos los animales, de los mamutes que había entonces, de las grandes manadas, etcétera, de todos los animales terrestres. Al día de hoy, el tamaño de esa biomasa es 6 veces mayor. La fauna silvestre, que queda en todo el planeta, ocupa menos del 1%. El ser humano pesa 1,5 veces lo que toda la biomasa animal del planeta de hace 10,000 años. Y 4 veces más que eso es ganado. Por eso es que es 6 veces mayor la biomasa. Toda esta transformación obedece a nuestros hábitos de consumo, a nuestro crecimiento incontrolado, y el panorama es el que tenemos ahorita. Una amenaza a la supervivencia de la humanidad, que lo que más nos llama la atención, y hablando del panorama internacional y nacional, es que en ese contexto los líderes del planeta deberían de ser las personas más preocupadas, más informadas, más dispuestas a cambiar el rumbo, y estamos viendo casos como Trump, como Bolsonaro, como nuestro propio presidente, que sus políticas y su visión están incluso agravando el problema. Sandra, tú has trabajado dentro del gobierno. ¿Qué percepción tienes de lo que se puede hacer dentro de los gobiernos y de lo que está haciendo este gobierno? Claro. Definitivamente hay un factor muy importante que comentábamos, precisamente el tema de la información. Yo creo que en este momento ya contamos con la información suficiente para tomar decisiones no solo más radicales, más asertivas en cuanto al medio ambiente se refiere. Y digamos, mi experiencia es que yo no había visto una agenda ambiental tan desdibujada, tan debilitada en muchos años. Llevo muchos años en materia de cambio climático y creo que sí es un llamado de atención. Sí tenemos que, este es un momento de reflexión profunda en donde tenemos, por un lado, que reconocer que, desde luego, la crisis ambiental no es una crisis que vamos a resolver solo desde el frente gubernamental, es decir, viendo, digamos, las estructuras gubernamentales, es muy difícil resolver los problemas de un país como México, y si lo hablas a nivel global, es muy difícil que los gobiernos realmente puedan contener esta crisis, y de ahí la importancia de otros actores. Pero aún así, los gobiernos tienen una responsabilidad muy importante de determinar esas políticas que nos van a trazar la ruta de largo plazo, hacia dónde vamos a ir caminando,
para que todos los demás elementos se vayan acomodando. Pero hoy tenemos un gobierno que definitivamente no tiene la agenda ambiental en el corazón de su desarrollo. Tenemos 25 proyectos prioritarios. Estamos invirtiendo en petróleo. Ninguno de ellos en temas ambientales. Estamos invirtiendo significativamente en petróleo, pero no solo eso, estamos haciendo recortes importantes de otras secretarías para invertir en el fortalecimiento de petróleos mexicanos. Y que creo que el problema de fondo es ¿cuál es el plan B? ¿No? Hay países que pueden seguir generando ciertos esquemas productivos que hoy por hoy lo que es una realidad es que México ya no va a ser un país petrolero por excelencia, lo fue en los años 60, 70. Hoy vivimos un México totalmente diferente y tenemos que empezar a legislar, que creo que también es un tema de cómo se comportan los congresos, pero sobre todo un tema de política a los diferentes niveles. Ya no es un tema solo del gobierno federal, es un tema de los gobiernos locales y más aún es un tema del resto de la sociedad, ¿no? En cómo participa el sector privado, cómo participa la academia, cómo participa la sociedad civil. Y eso es precisamente de los temas que discutimos en estos diálogos por la tierra con diversas organizaciones y fue muy interesante hacer una reflexión de ambientalistas del pasado, ambientalistas actuales, en donde reconocimos que hay una crisis global, hay una crisis ambiental en México brutal, hay un temor de cómo la agenda ambiental, no solo una institución como la Semarnat, que está empezando pues, a desmembrarse, digamos, internamente, pero hacia los lados, y ahora tenemos que empezar a pensar cómo otros actores políticos van a tener que empezar a liderar estos temas ambientales y que al final del día los temas ambientales no deben verse únicamente como desde el sector ambiental. Es decir, los temas que trabajamos tienen que ser totalmente transversales, otras secretarías tienen que empezar a trabajar en ello. Y yo creo que aquí es un llamado muy importante a reconocer que estamos en una crisis y que esa crisis nos tiene que movilizar a acciones mucho más contundentes. Y justamente en estos diálogos por la tierra conversamos de sí, hay que seguir impulsando para que haya mejores políticas públicas, pero también tenemos que resistir ante esos proyectos que están afectando el futuro de la humanidad. Es decir, habían dicho que no iba a haber fracking, el presidente dijo no va a haber fracking, hoy tenemos proyectos e inversiones que están en el paquete económico de inversión en fracking, que tiene importantísimos impactos en términos de agua, en términos de todas las soluciones químicas que se utiliza para extracción. Es decir, seguimos en un país que está, casado con los combustibles fósiles, cuando en este momento, en esta información que estamos trabajando ahorita, tendríamos que estar en una trayectoria totalmente diferente, totalmente, paralela y transitando fuertemente hacia las energías renovables, hacia la movilidad más orgánica y más, eléctrica, y sin embargo seguimos en esta tendencia. Entonces, eso habla no solo de una catástrofe política, pero habla de un desinterés y yo quisiera pensar que hay una falta de información, pero me cuesta trabajo pensar que es una falta de información porque la información está ahí. Entonces, es un desinterés que como ciudadanía tenemos que, elevar la voz, visibilizar y reaccionar en consecuencia. Sandra, otra vez te tengo que interrumpir y regresamos a Por si las moscas. Estamos de regreso en Por si las moscas, estamos hablando de cambio climático y conservación, estamos hablando de que ya estamos muy tarde para hacer los cambios que se necesitan, que tal vez las consecuencias de no haber hecho las cosas nos vayan a agravar la vida. Estamos hablando de que está en peligro la propia especie humana. Quería que me contaran más sobre esos diálogos sobre la, ¿cómo se llama? Diálogos sobre por la tierra. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, por un lado, cada uno en su área de conocimientos. ¿Quién fue el organizador, perdón? Bueno, lo organizó el Huerto Roma Verde, con una serie de aliados nacionales e internacionales, y trataron de involucrar expertos, especialistas en los principales temas ambientales, activistas, finalmente como para hacer una reflexión en conjunto sobre el tamaño de la crisis, la gravedad, los escenarios, y tratar de encontrar, líneas de acción posible. Por supuesto, tengo que decir que todo se ve muy complicado, porque por un lado estamos en un escenario
de extrema urgencia, de muy baja conciencia. Y cuando hablo de conciencia no solamente hablo de la ciudadanía o de la población, hablo de los gobernantes, de los líderes, de los empresarios, o sea, todos los niveles. Pareciera que el planeta es inagotable y que nuestro tiempo es igual de inagotable. Infinito, sí. Y en realidad necesitamos un cambio cultural muy rápido y necesitamos pues un plan de choque, digamos, ante la emergencia, que lo que más necesita es voluntad política. Porque finalmente es importante que cada uno cambie sus hábitos, su impacto personal y quizá en el entorno inmediato que uno tiene, pero hay ciertas medidas que son urgentes a nivel de políticas públicas y que ahí los senadores, los diputados, los gobernadores, el presidente, el gabinete, todos deberían de ser los primeros en estar promoviendo esos cambios, con toda la conciencia de que en realidad estamos en peligro. Y lo que sí muestra esta amenaza es que es muy democrática, a todos nos va a pegar por igual. O sea, ciertamente hay zonas mucho más vulnerables y México es una de ellas. Somos muy vulnerables a los efectos del cambio climático, pero finalmente todos los ricos, pobres, no tan pobres, estaremos igual de amenazados. Todos los efectos del cambio climático, de la pérdida de biodiversidad, nos van a pegar por igual. Y deberíamos de estar anticipando incluso los problemas sociales tan fuertes que esto va a generar. Ujú. Entonces, bueno, hay una serie de ideas en torno a lo que se debe hacer. Lo más importante es que, digamos, todos los ciudadanos del planeta tomemos la conciencia de lo que significa nuestro día a día y hagamos un cambio de hábitos, un cambio profundo, que no solamente implique cuidar lo que compramos, sino también esta parte de activismo político. No podemos dejar el futuro de nuestros hijos en las manos de 3 o 4 líderes mundiales, que son las personas más irresponsables, las personas más ignorantes en estos temas. Tiene que cambiar esa forma de vivir de la humanidad. No podemos cómodamente, digamos, dejarles nuestro Esa futuro, herencia, ¿no? claro. Sandra, se habló de más acciones, digamos, no se encerraba solamente en estos diálogos, sino que anunciaron que iban a hacer más cosas. Sí, claro que sí. De hecho, ahora está en un proceso justamente de procesar toda la información que, que se virtió en la discusión, y yo creo que hay un reconocimiento del importante rol que juega la sociedad en su conjunto en la atención de esta crisis climática, de esta crisis ambiental que estamos viviendo, y de la importancia de empezar a internalizar esa responsabilidad. Hay un reconocimiento de que sí, hay que seguir trabajando para impulsar como este marco de política pública, votar, ¿no?, mejor por los candidatos, pensando que la política tiene caducidad, ¿no? Tú tienes un periodo de 6 años que puedes hacer cosas, pero el punto es cómo trascender a una cuestión más política cuando hablamos de una crisis que sobrepasa cualquier discusión de colores o de lo que sea, ¿no? Y justamente algo que hemos reflexionado mucho, que tiene que ver con el actuar, digamos, de cada uno de los individuos que formamos parte, y seguir pensando en que tenemos que redefinir el concepto de bienestar. Hoy lo que digamos, lo que hemos vivido hasta ahorita, este consumo masivo de recursos a nivel global, esta idea de que para estar bien tienes que tener un gran coche que ande por la ciudad, una gran casa, viajar todos los días, es decir, esta idea del bienestar es lo que ha llevado al sueño americano, ¿no?, que conocemos muy bien y que es un consumismo exacerbado. Estamos hablando de que esto ha provocado las islas de plástico en los mares, los grandes desperdicios de comida, ¿no?, de comida que pues mucha gente muriendo de hambre y otras desperdiciándola. Y yo creo que hay una reflexión en estos diálogos de cómo vamos a reflexionar sobre, uno, cuál es el bienestar. ¿Cómo nos empezamos a conectar con la naturaleza? Porque en un mundo en donde cada vez las ciudades, digamos, los habitantes viven más en zonas urbanas, ¿no? Entonces tenemos muy poco contacto con las zonas, digamos, con la naturaleza, y eso nos está empezando a desconectar, y empezamos a tener niños que ya no conviven en los bosques, niños que viven pues en la selva de concreto, y el llamado más grande es a así declarar la emergencia, pero
actuar en consecuencia. Y ya no esperar solo a que los gobiernos declaren la emergencia. Por supuesto que lo tienen que hacer, porque tienen que reconocer que hay un fenómeno de fondo que ellos tienen que reaccionar y que tienen que atender. Pero el reconocer la emergencia es también algo de cada uno de nosotros como ciudadanas y ciudadanos, de decir, sí hay un problema ambiental y yo qué voy a hacer en consecuencia para responder. ¿Cuáles son esos cambios en los hábitos que yo tengo que hacer cotidianamente? Porque es algo que lamentablemente no podemos dejarle solo a un grupo porque no lo van a poder resolver. Y aquí creo que también tiene mucho que ver con el sector privado y otros actores, ¿no? Empezarles a invitar a ser parte de estos diálogos, aquellos que son emprendedores, que están innovando, que están empezando a utilizar otras formas de hacer las cosas. Entonces yo creo que estos diálogos vienen justamente en temas de transporte, estamos tratando de mover cosas en términos de energía, en temas de, por ejemplo, océanos, el tema de plásticos. Hay una campaña muy importante para un México sin plásticos, ¿no? Empezar a reducir el consumo de estos plásticos de un solo uso, que también es una campaña que se quiere cobijar en estos diálogos. Y sobre todo es reflexionar esas acciones que sí podemos hacer todos los días desde que nos levantamos para hacer cambios importantes, no dejar de involucrarnos en la toma de decisiones y si hay algo que no nos gusta, decirlo. Hay que visibilizar y hay que democratizar y hay que socializar y ciudadanizar la agenda ambiental. Bueno, pues creo que se ha cumplido el cometido de este programa, que es darle voz y visibilidad a las personas que están adelante de estos problemas, que son más conscientes y este llamado a la conciencia personal, a la responsabilidad personal, me parece que es uno de los mensajes más importantes. Muchísimas gracias, Óscar, Sandra, por estar aquí en Por si las moscas. Muchísimas gracias.